Las cortes italianas del siglo XV. Las cortes italianas del siglo XV iniciaron lo que se convertirá en un modelo que desarrollarán luego las cortes europeas del Renacimiento y el Barroco. La corte es en gran medida el escenario en que se van a estudiar muchas de las cuestiones planteadas en el libro básico de la asignatura. Esa es la razón por la que este tema abre el campo de estudio. Para comenzar a familiarizar al alumno con las fuentes de la época, que es uno de los propósitos del equipo docente, se utilizan dos obras escritas a comienzos del siglo siguiente, que resumen cómo habían sido y seguían siendo las cortes italianas, cuyo modelo ya se estaba expandiendo por Europa. Se trata de El príncipe de Maquiavelo y El cortesano de Castiglione. Como ejemplo de gobernante de estas pequeñas cortes, podemos citar al duque de Urbino, Federico de Montefeltro, admirado protector de las artes que había adquirido el poder por la fuerza, que fue un condottiero antes de llegar a ser el refinado personaje retratado junto con su esposa por Piero de la Francesca, y el hombre que se retiraba a pensar en esos espacios exquisitos en su decoración tan característicos de estas cortes que son los estudiolos. Con figuras como esta, los alumnos entran en contacto con el tema de las armas y las letras, es decir, de cómo las letras y la imagen transmiten el poder muchas veces adquirido y conservado por las armas. Y si Montefeltro nos sirve para hablar del príncipe, la obra de Mantegna para los Gonzaga en Mantua resulta ejemplar para hablar de los cortesanos. En la Camera Picta o Cámara de los Esposos vemos una corte en funcionamiento. En ella, la ostentación del poder de la familia en una corte gobernada conforme a los ideales del humanismo y la imagen del gobernante guerrero y culto vienen legitimados por explícitas referencias a la antigüedad clásica, con los relieves fingidos de los emperadores romanos que decoran el techo. Los escritores siempre dedicaban sus libros a un gran señor. Los pintores recibían encargos en los que los mensajes de la imagen importaban tanto como las formas. Los humanistas proporcionaban programas iconográficos y es que de poco servían los hechos gloriosos si la imagen y la palabra no los convertían en parte de la historia. Muchas de las reuniones en las que los humanistas y miembros de las cortes debatían estas y otras cuestiones se celebraban en las villas, unas residencias que surgieron como alternativa a la vida en la ciudad. Acabarían convirtiéndose en uno de los grandes signos de poder de un señor a lo largo de la época moderna. En este tema se abordan, a través de algunos ejemplos seleccionados de las grandes cortes, la vida de los cortesanos, los ceremoniales con su lenguaje simbólico, como el cortejo de los Reyes Magos, en el que un retrato idealizado del futuro Lorenzo el Magnífico representa al rey Gaspar, y, para hacerlo más explícito, tras su cabeza hay un laurel en alusión a su nombre. También comenzamos a apreciar el estatus que adquiere el artista de corte, su propia autoestima y la necesidad que tiene el poder de atraer a los mejores a su servicio. Cozzoli, autorretratándose en una obra emblemática del poder de los Medici, puede enlazar este tema con los dos referidos al artista que cierran el libro. Otros temas que el alumno encontrará a lo largo del libro, tratados en muy distintos momentos y circunstancias, son los del patronazgo y el coleccionismo, incluyendo a la mujer como mecenas y protectora de las artes, tema que se aborda en este siglo XV con la figura de Isabel. Una mujer en contacto con humanistas que conocía el griego y el latín, leía a Virgilio y Cicerón, disfrutaba con la música, dominaba la mitología, entendía de antigüedades y, en una época de grandes descubrimientos geográficos, no nos debe extrañar que se interesara por la cartografía. Una mujer que encargaría algunas de las obras más complejas en cuanto a significados para su estudio.
Además de las villas, hubo una arquitectura palaciega que abarca desde el castillo al palacio urbano. El castillo se transforma y puede ser imaginado como una pequeña ciudad, tal como sucede en Urbino, o recordar un triunfo a la antigua, como en Castelnuovo en Nápoles, corte en la que Alfonso V de Aragón integró diversas tradiciones culturales y visuales bajo un poder imperial basado en el humanismo y en la herencia clásica romana. Con respecto al palacio urbano, hay que recordar que construir una casa para el linaje fue algo que las grandes familias hicieron en todas las ciudades italianas, y por lo tanto el palacio como arquitectura del poder debe integrarse en el estudio de estas cortes del siglo XV. No puede el alumno olvidar que fueron los grandes señores que gobernaban estas cortes los que financiaron obras de arquitectura destinadas al bien público, como hospitales, templos, y emprendieron transformaciones urbanas proyectando su poder sobre la ciudad, tanto con los nuevos trazados como con monumentos destinados a perpetuar su fama. Entre ellos, las estatuas ecuestres, como la proyectada por Leonardo da Vinci. Ese caballo de bronce para gloria inmortal y honor eterno del príncipe vuestro padre, de feliz memoria y de la ilustre casa de los Sforza, tal como escribió el artista. Y fue precisamente Leonardo da Vinci uno de los primeros grandes artistas que viajó fuera de Italia, llamado a otra corte que necesitaba de sus servicios para celebrar la gloria del monarca, la corte de Francisco I de Francia. El proceso de expansión y predominio del modelo italiano comenzaba, hasta que con el tiempo lo sustituyera Versalles.